Que la paz de nuestro Dios y su bondad sea con cada uno de ustedes. Mis amados hermanos y amigos del Grupo Eficaces en la Palabra, les saluda con mucho cariño y alegría en esta mañana su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Bien, hermanos, hemos iniciado con un lema mensual titulado Preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. Y como subtema, hermanos, tenemos los eventos e instrucciones finales de Jesús. El título de nuestro tema es Jesús echa a los mercaderes del templo. Para eso, hermanos, es importante tener una base bíblica, la cual en este momento quiero darle lectura y compartirlo con cada uno de ustedes. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede leerlo juntamente, siguiendo con su mirada. Y si no fuese así, va en el carro o está atendiendo y escuchando este tema. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17. Dice la palabra de la siguiente forma: y entonces Jesús, en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se enojaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó ahí. Bien, queridos hermanos, para este tema quisiera compartir algo personal. Hace 8 años que Dios me permitió comprar un auto de agencia para el trabajo. A unos meses de adquirirlo, un carro que venía zigzagueando por la autopista, a punto de perder el control, me golpeó. Me pegó por la parte de atrás con su carro y al instante perdí el control del automóvil y me accidenté. Llamé al seguro, él llamó a la grúa, acto seguido llegaron las grúas, 2 grúas derrapándose, se bajaron los choferes y empezaron a discutir. El motivo es porque uno quería llevarse el carro. El problema es que uno de ellos no le era permitido porque no era su jurisdicción y el otro decía tener la concesión del lugar. Este breve relato, queridos hermanos, quiero decirles que demuestra que, así como estas grúas, existen compañías, empresas, sociedades, puestos gubernamentales, escuelas, zonas turísticas, etcétera, que dicen tener la concesión del lugar o también el monopolio del mercado, de la ciudad, del país, hasta del mismo mundo. De la misma forma, podemos ver que operan también, tristemente, muchas denominaciones evangélicas que dicen tener la verdad, que se jactan de tener la mejor doctrina o la mejor alabanza y así acaparando con su protagonismo la esencia del servicio, pero sobre todo la adoración.
De la misma forma que hemos visto, el texto bíblico nos menciona que era la situación de los mercaderes y sacerdotes del templo exterior. Este templo que daba cabida a todos los gentiles y que en el tiempo de nuestro Señor Jesús la gente llegaba para adorar en el templo, como también para ofrecer su sacrificio a nuestro Dios. El motivo entonces para adorar era comprar lo más especial para ofrecerlo en adoración a Dios. Pero había un problema. Los mercaderes, como sacerdotes, abusaban de los gentiles. Sí, el animalito para ofrecer el sacrificio, supongamos que era de 60 pesos, ellos le cobraban 700 pesos. Nos damos cuenta entonces que era un abuso exagerado. Lamentablemente, ese abuso forzaba a comprar dentro del templo, porque si compraban por fuera, simplemente los sacerdotes, que eran los asociados de los mercaderes, rechazaban la ofrenda de el animal. Y ese es el motivo de nuestra reflexión. Para esto, hermanos, quiero decirles que tenemos un objetivo. Y el objetivo, hermanos, es entender que Jesús tenía un celo, hermanos, un celo que hacía, hermanos, que no fuera agradable a Dios el abuso, como también, hermanos, el poder entender o el poder ofrecer a nuestro Dios. Así que echemos un vistazo más al texto. Y el texto, hermanos, nos dice que Jesús detiene por la fuerza la profanación comercial del templo al expulsar a los minoristas, quienes en complicidad con los sacerdotes engañaban y abusaban de los visitantes de Jerusalén, forzándolos a comprar animales aprobados para el sacrificio y también monedas a altos precios, como he mencionado con anterioridad. Jesús, hermanos, hace referencia a Isaías como también a Jeremías, donde se menciona, hermanos, que el templo debe ser un lugar para que todas las naciones oren, es decir, vengan a ese encuentro personal y restaurador de Dios. Aparentemente, hermanos, Jesús expone su ira al mencionar, hermanos, que lo sacó. Inclusive hemos visto películas retratando subjetivamente lo que pudo haber acontecido. Y quiero abrir un paréntesis, hermanos, diciendo que muchos científicos, como muchos grupos filosóficos, decían entonces, por la forma de comportarse, por dejarse llevar por sus emociones, Jesús no era Dios. Sin embargo, hermanos, el texto bíblico menciona lo siguiente. En el versículo 2, hermanos, nos dice que Jesús entró y expulsó. En otras versiones dice, los echó fuera. Se molestó, pero esta molestia, hermanos, fue una mirada de ira, una mirada de desaprobación, de tristeza escondida por lo que habían hecho los mercaderes y los sacerdotes en la casa de Dios. Lo más impactante de esto, hermanos, es que tanto los sacerdotes como los mercaderes hacían, hermanos, la forma de oponerse para adorar al Padre y honrarle como se debe. Por eso quiero que vayamos un poquito más profundamente hacia el entendimiento y el sentido del texto.
Realmente, hermanos, 20, 30 minutos no me alcanzaría a explicar el texto con muchos detalles, pero quiero de una forma, hermanos, importante describir lo que Jesús, hermanos, le fue su intención. Y claro, hermanos, esto es una interpretación personal de su servidor. Bien, hermanos, es fácil usar este texto como una base para una condenación global de todo el culto del templo. Pero hay dos cosas que quiero decir. Uno, hermanos, es que había muchos comerciantes, muchos mercaderes en el atrio del templo, pero también, hermanos, del otro lado, habían muchos que buscaban a Dios de corazón. Aristóteles dijo, hermanos, una persona y una institución han de juzgarse por sus mejores y no por sus peores resultados. Menciono, hermanos, este dicho porque es importante también ver cuál es la parte importante del texto o el sentido que también Jesús quiso mostrarnos, preparándonos para esos momentos especiales de la pasión, de la crucifixión y también de la muerte y resurrección de Cristo. Número 2, hermanos, la otra cosa que debe decirse es sencillamente esta: que la persona o la iglesia que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Los vendedores, hermanos, no eran todos explotadores, y hasta los que se aprovechaban de la oportunidad para obtener un rápido provecho, no eran también sencillamente buitres de dinero. Es decir, hermanos, creo que el único que puede juzgar es nuestro Dios. Bien, queridos hermanos, este pasaje bíblico y sobre todo este versículo 12 nos habla un investigador judío llamado Israel Abrahams. Hace un comentario sobre la explicación tradicional cristiana más corriente de este pasaje y dice así, hermanos: cuando Jesús trastornó las mesas de los cambistas y los echó a los vendedores de palomas del templo, hizo un gran servicio al judaísmo. Y quiero captar, hermanos, esta expresión, cuando Jesús trastornó. Y quiero abrir este paréntesis porque usted no sé si se acuerda de las miradas de nuestros padres, que cuando íbamos a la iglesia, si estábamos haciendo otra cosa, menos poner atención a la palabra de Dios o cantar a Dios, bastaba, hermanos, una mirada para dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo. O más aún, un pellizco. Pero bueno, ese es otro tema. De la misma forma, hermanos, Jesús, al ver, al entrar con su mirada de autoridad, no de autoritarismo, hizo que los abusivos se fueran y obviamente Jesús volteó sus mesas. Pero aquí hay una pregunta, hermanos: ¿eran los cambistas y los vendedores de palomas las únicas personas que habían en el templo? Otra pregunta: ¿y eran todos los que compraban o vendían una paloma meros ritualistas? Algunas personas, hermanos, que han ido a Jerusalén cuentan, cuando han estado en la Semana Santa o Semana de Pascua allá en Jerusalén, como muchos le dicen que en la fachada de la iglesia, hermanos, del Santo Sepulcro, hay puestos de los vendedores de reliquias, de cuenquitas pintadas, de cintas grabadas, de velas de colores, de crucifijos dorados, de botellas de agua del Jordán. Allí los cristianos pregonan, discuten y regatean, y una multitud de vendedores y compradores
delante de una iglesia consagrada a la memoria de Jesús, siguen teniendo la misma actitud que muchos podemos tener de juzgar a los demás. Pero imagínense, hermanos, cómo si Jesús viniera, hermanos, otra vez a trastornar y a echar a esos falsos siervos suyos, de la misma manera que lo hizo a sus falsos hermanos en Israel, hace mucho tiempo, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Cómo creen que actuaría Jesús? Comento este incidente bíblico, hermanos, porque este incidente textual o bíblico nos muestra ciertas cosas acerca de Jesús. Son 3 cosas, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Número 1, hermanos, nos muestra la más violenta manifestación de la ira de Jesús dirigida, fíjese bien, contra los que explotaban a sus semejantes. El texto, hermanos, no es solamente ver una ira malintencionada, una ira mal enfocada. No, hermanos, sino una ira que va dirigida contra los que explotan a sus semejantes, y en especial contra los que explotaban en el nombre de la religión. Fue Jeremías, hermanos, el que dijo que hay quienes convierten el templo en una cueva de ladronas. Jeremías 7:11. Jesús, hermanos, no podría soportar el ver cómo se explotaba a la gente sencilla. Y creo, hermanos, que en estos tiempos que vivimos y vemos una guerra donde 2 países, uno con un poderío militar y el otro con una minoría militar, se enfrentan en desigualdad, pero sobre todo por cosas totalmente triviales. Jesús, hermanos, no podría soportar el ver cómo por cosas tan triviales se hace una guerra. De la misma forma, hermanos, repito, Jesús no podría soportar el ver cómo se explotaba a la gente sencilla. La iglesia, hermanos, ha guardado silencio demasiadas veces en situaciones semejantes. Tiene el deber de proteger a los que no se pueden proteger a sí mismos en situaciones económicas altamente competitivas. Así que, hermanos, la ira de Jesús es una ira, hermanos, que no está de acuerdo a la explotación de las personas que sufren, de las personas que son lastimadas y mucho menos, hermanos, odiadas. Número 2, hermanos, este texto nos muestra que la ira se dirigía especialmente contra los que les hacen imposible a las personas sencillas dar culto a Dios en la casa de oración. Y fue Isaías, hermanos, el que dijo que la casa de Dios era una casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, versículo 7. Fíjese bien, hermanos, cómo Jesús estalla en ira porque era un acceso completo, global, para toda la gente. El atrio exterior, hermanos, era el atrio de los gentiles. Era, de hecho, hermanos, la única parte del templo donde podían entrar los gentiles. No tenemos por qué pensar que los gentiles que fueran allí solamente serían unos turistas. Algunos, por lo menos, deben
de haber ido con un profundo anhelo en sus espíritus, en sus corazones, de orar y adorar a nuestro Dios. Pero en medio de ese rugido de comprar, de vender, de regatear, de ofertar, la oración, la adoración era imposible. Se les impedía entrar a la presencia de Dios y a los que buscaban al Señor en su casa de oración. Dios no dará por inocente o inocentes a los que les hacen imposible a otros adorarle. Yo quisiera que usted pensara esto, hermanos. En algún momento usted ha impedido que alguien adore a Dios. Puede suceder todavía. ¿Cómo? Un espíritu de amargura, de una discusión, de una rivalidad, se puede introducir en la iglesia haciendo imposible la oración y el culto. ¿Cuántas veces usted ha ido a la casa de Dios molesto? ¿Cuántas veces usted ha ido a la casa de Dios enojado? Inclusive con mucho tiempo de no perdonar a alguien que le ha suplicado el perdón. Pero lo más triste es que él ha recibido el perdón de Dios y usted no le ha perdonado. Los miembros y los responsables pueden llegar a estar tan preocupados con sus derechos y sus siniestros, con sus dignidades y sus prestigios, con la práctica y el procedimiento, que al final nadie puede adorar a Dios en el ambiente que se ha creado. Hasta los ministros de Dios pueden estar más interesados en imponerle a la congregación sus maneras de hacer las cosas litúrgicas en vez de predicar el Evangelio. Y lo que se produce es un culto con un ambiente que hace imposible la verdadera adoración. El culto de Dios y las discusiones de los hombres no pueden desarrollarse juntos, no pueden estar juntos. Tengamos siempre presente la ira de Jesús contra lo que les bloquea o les bloqueaban a sus semejantes el acceso de Dios. Hermanos míos, el tiempo de la cena del Señor no es, hermanos, solamente una remisión de pecados, no es así, hermanos, sino es un tiempo de comunión, de alegría, de plenitud, de estar en intimidad con nuestro Dios. Pero esta intimidad, hermanos, no puede lograrse si usted está enojado, está airado con su semejante, con su ser querido, con su familiar. La invitación segunda es: Jesús en su ira nos dice que está en contra de los que bloquean a sus semejantes en ese encuentro restaurador de Dios. Así que también es tiempo de que usted se prepare para perdonarle. Y número 3, aún nos queda otra cosa que notar. Nuestro pasaje termina diciendo, fíjese bien, hermanos, Jesús sanaba a los ciegos y a los cojos en el atrio del templo. Si usted alcanza a ver, hermanos, en el versículo 14, dice que en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Sería importante ver, hermanos, qué significa el ser ciegos y cojos
que no es solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Pero como comenté, me llevaría mucho más tiempo. Los cojos, hermanos, todavía estaban allí. Cuando Jesús echó, hermanos, a los cambistas, a los mercaderes, Jesús no echó del templo a todo el mundo. Solamente los que tenían conciencias culpables huyeron ante su mirada airada. Los que necesitaban a Jesús se quedaron. Jesucristo, hermanos, nunca despide a la necesidad con las manos vacías. La ira de Jesús, hermanos, nunca fue meramente negativa, nunca se quedó en el ataque a lo que estaba mal, sino que siempre pasó a ayudar positivamente a los que estaban en necesidad. Jesús, hermanos, es una persona verdaderamente grande. La ira y el amor, hermanos, pueden ir mano a mano. La ira, hermanos, que enfrentó Jesús contra los que explotaban a los más sencillos, a los que estaban bloqueando el acceso a Dios en ese encuentro vivificante, cerraban el paso a los verdaderos buscadores de la presencia del Señor. Pero el amor, hermanos, recibió a los que tenían gran necesidad. Podemos ver, hermanos, muchos relatos donde Jesús manifiesta, hermanos, milagros, acciones, hermanos, totalmente restauradoras. Pero el motivo de ello, hermanos, es el amor. Y aquí el verso 14, hermanos, dice que los ciegos y los cojos se acercaban y Jesús los sanaba, hermanos. Yo no sé si usted alcance a ver esta grande bondad y gracia de Dios para con nosotros. Porque la fuerza destructiva de la ira, hermanos, siempre debe ir de la mano del poder sanador del amor. Si usted, hermano, critica, juzga, se opone, es una barrera para que pueda tener la persona más cercana, su ser querido, su familia, a ese poder sanador de Dios. Entonces esa ira es meramente negativa, malintencionada, perjudicadora y sobre todo maligna y con una forma de maldecir a los demás. Queridos hermanos, deseo que el Señor nos permita abrir nuestros ojos, sanar nuestras heridas como esa preparación para ese encuentro pleno de intimidad y de comunión con nuestro Dios. Que el Señor, hermanos, les bendiga enormemente. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros.